visto, mis hermanos, el capítulo 14 de la fe salvadora y el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación, vamos a retomar el capítulo 11 de la justificación. Si el Señor nos permite, hoy veremos el párrafo 1. Y solo recordando por qué hicimos ese cambio para seguir el Ordo Salutis. No lo vamos a repasar hoy el Ordo Salutis, en otra ocasión lo repasaremos. Pero hoy vamos a ver el párrafo 1. Y quisiera empezar mencionando, mis hermanos, que esta doctrina de la justificación por la sola fe es una doctrina fundamental para nosotros, como cristianos, fundamental. Y eso es lo que nos distingue de cualquier otra religión. Todas las religiones, como sabemos, apelan a las buenas obras del hombre, lo que ellos llaman buenas obras, para que Dios los pueda declarar justos delante de Él, para que les pueda dar la vida eterna a las buenas obras. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Como cristianos ortodoxos que extraemos las verdades de las Escrituras, defendemos la doctrina de la justificación por la sola fe. Entonces vamos a iniciar con una definición de la justificación. Hay muchísimas, hermanos, muchísimas. Cada teólogo tiene su definición. Vamos a ver un par que se me hacen buenas. Una está en el Catecismo Menor de Westminster, que está en la pregunta 33, y dice justamente, ¿qué es la justificación? Da esta respuesta. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Vamos a ir desarrollando la definición, pero notemos primeramente que dice que es un acto, porque la justificación no es un proceso como la santificación. Y este punto lo desarrolla de manera más amplia Luis Berkhof en su teología sistemática. Y vamos a leer aquí la definición que da Luis Berkhof. Él dice, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Entonces, la justificación tiene lugar una sola vez en la aplicación de la redención a los escogidos, a los que son salvos, una sola vez. Por eso también menciona Berkhof, es un acto judicial de Dios. Es una declaración con respecto al pecador. Y de nuevo, no es un proceso de renovación. Como lo es la regeneración, la conversión, la santificación. O sea, es un proceso completo, no. La justificación ocurre una sola vez. Sí, o sea, evidentemente a partir de ahí Dios nos ve en Cristo Jesús, a partir de que nos justifica. Antes, sin Cristo es imposible que hagamos buenas obras, ¿verdad, hermanos? Porque dice la Biblia que todas las obras buenas son como trapos de inmundicia a los ojos del Señor. Es imposible. Pero justamente antes de que hagamos esa primera obra que el Señor mismo, como dice Efesios 2:10, preparó de antemano para que caminemos en ella, justo antes de hacer esa primera obra el Señor nos justifica. Es un acto. Es glorioso. Pues toda la gloria para el Señor. La salvación es de Jehová. La justificación no afecta nuestra condición, sino nuestro estado. Pasamos de ser culpables a ser inocentes, ¿verdad? Entonces, envuelven dos aspectos, hermanos, siempre recordemos, el perdón de pecados y el derecho, digámoslo así, otorgado por Dios en Cristo a la vida eterna, a la vida eterna. Entonces es bueno que, aunque veremos en su momento la santificación con el detalle requerido, es bueno que ahorita mencionemos diferencias entre la justificación y la santificación, diferencias que da el mismo teólogo Luis Berkhof. Dice en primer lugar, la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluidos en su estado como hijos de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otro resultado es que somos adoptados hijos de Dios. Todo esto ocurre antes de una primera obra que hayamos hecho nosotros. Es increíble. Dice aquí, juntamente con una herencia eterna. Eso es la justificación. Y dice, mientras que la santificación, estamos viendo diferencias, remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez más al pecador de conformidad con la imagen de Dios. ¿Vemos? Una declaración y lo otro ya sí es una obra que Dios hace en mi vida. Justificación y santificación.
Sí, demos vuelta, mis hermanos. La justificación, sigue siendo Berkov, tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios. Y de nuevo, no cambia la vida interior del pecador. Sí. Por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre, en su corazón. Y poco a poco va afectando todo su ser. Lo va conformando lo va haciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Otra diferencia, la justificación tiene lugar una sola vez por todas. Una sola vez. Justificados para siempre, de golpe, ¿sí? O sea, queda completa, para siempre. No hay grados en la justificación. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque lo que enseña la Iglesia Católica Romana es que confunden la justificación con la santificación. Evidentemente, no vamos a estudiar cómo lo entienden ellos, vamos a estudiar cómo lo entendemos nosotros. Pero por eso son estas precisiones, o sea, no hay grados en la justificación. El hombre, una vez que es justificado, queda justificado por completo, en absoluto. A diferencia de esto, la santificación es un proceso continuo, que en esta vida, mis hermanos, nunca se termina. Nunca se termina. No creemos que en esta vida algún hombre pueda llegar a un estado de perfección, un hombre creado, eso no lo creemos. Y otra diferencia que es importante mencionar, que dice Berkov, dice, aunque el mérito para ambas, justificación y santificación, solamente es por los méritos de Cristo, solo por Él, la causa eficiente es distinto, y aquí se entiende. Hablando en sentido económico, cuando escuchamos esta palabra sentido económico, en sentido de pacto, de alguna manera en sentido de las responsabilidades de los miembros de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es el que justifica, es Dios Padre el que justifica al pecador, en base a que a la fe que Dios le da para que ponga sus ojos en Cristo. Dios es el que justifica, y Dios Espíritu Santo es el que nos santifica. Es otra diferencia que hay aquí. Bueno, mis hermanos, habiendo visto esto, vamos a entrar como tal al capítulo 11 de la justificación, el párrafo 1, enunciado por enunciado y dando las explicaciones pertinentes como le hacemos. Entonces vamos a leer primeramente el párrafo. Dice el párrafo 1 de la confesión de fe: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismos, es don de Dios. Entonces vimos en primer lugar una definición, ya leímos el párrafo, veamos ahora los sujetos de la justificación. La confesión de fe inicia diciéndonos quiénes son los sujetos de la justificación, quiénes son aquellos que son justificados. Estos son todos aquellos a los que Dios llama eficazmente. A los que Dios llama eficazmente, Dios los justifica gratuitamente. Por eso es el primer enunciado del párrafo 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Este es el llamamiento eficaz, como hemos estudiado. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vean este párrafo, hermanos. Dios solamente justifica a aquellos que Él llama eficazmente. ¿Sí? Y Él llama eficazmente a todos aquellos que Dios ha ordenado para vida eterna. El llamamiento es eficaz, ¿por qué? Porque llega a nosotros con la gracia de la regeneración cuando su evangelio es predicado y en el poder del Espíritu Santo. Y solo el que es regenerado responde con fe y con arrepentimiento. Entonces, cuando respondemos con fe, somos justificados. De tal forma que todos aquellos que vienen en fe a Cristo, en una fe verdadera, la fe que el Señor da, son justificados. ¿Vemos, hermanos? Toda la obra de nuestro Señor. Esto se puede redactar de muchas maneras, pero es la gloria para nuestro Dios. Un gran texto que nos habla de todo esto es Romanos 3, 21 al 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta precisión es importante y la vamos a ver. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 21 al 24. Entonces ya vimos una definición, vimos los sujetos de la justificación, vamos a ver el modo de la justificación. Después la confesión nos sigue diciendo que esta justificación se da en términos legales, es una transacción judicial. O sea, no dice que es por causa de una infusión de justicia, no es por hacer buena a la persona. De nuevo, es un acto, una declaración sobre la persona. Por eso aclara, no infundiéndoles. Y de nuevo, esto es porque en refutación a lo que enseñaba en ese entonces la iglesia romanista. Por eso dice, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. De nuevo, la confesión aclara que la justificación no es por causa de nuestra propia justicia. No tiene nada que ver con un cambio en la naturaleza del hombre, sino un cambio en la posición legal o judicial de un hombre delante de Dios. Por eso dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es importante, justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean, Dios justifica al impío, Dios no justifica al justo. Dices tú, bueno, es importante aclararlo, porque justamente es lo que enseñan, de nuevo, la Iglesia Católica Romana, que Dios justifica en base a las obras buenas del hombre, pero justifica al impío. Dios no justifica al justo. Dios justifica al que ha sido desobediente a su ley toda su vida, no al que ha sido obediente. Esto lo hace por medio de la fe. Esto implica que somos declarados justos no por una justicia infundida en nosotros, sino por causa de una justicia que es ajena a nosotros. Una justicia que nos apropiamos solamente por medio de la fe. Y recordamos algo de lo que vimos hace 3 domingos. El juez, cuando justifica o cuando condena a un acusado, lo que está haciendo no es infundir, ni justicia ni maldad. O sea, el juez solamente en base a la evidencia que hace, declara al acusado justo o culpable ante su ley. Por eso es un acto. De nuevo, es instantáneo y no es un proceso. Deuteronomio 25:1 está en un contexto de los tribunales, cuando dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, ¿ven? Para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo, justificarán al justo, perdonarán al justo y condenarán al culpable. Entonces, la justificación no es un cambio en nosotros, es un veredicto acerca de nosotros. Importante recordar de nuevo esto. En la justificación, Dios actúa como juez y no como un cirujano. Él actúa como cirujano ¿en dónde? En la regeneración. Él nos quita el corazón de piedra, nos pone uno de carne, como un cirujano. Hay un cambio en nosotros. En la justificación no, eres un juez. Da con el mazo, inocente o culpable, da su sentencia en nosotros por Cristo, inocentes para siempre. Bueno, hemos visto una definición, los sujetos de la justificación, el modo de la justificación, y vamos a ver la esencia de la justificación. Es importante entender todos los puntos. El enunciado 2 del párrafo 1 también nos habla de la esencia de la justificación. Es cuando dice, perdonando sus pecados, por un lado, y considerando y aceptando a sus personas como justas, por otro lado. Digamos, son los dos aspectos o los grandes beneficios que Dios le da al pecador por medio de la justificación. Perdona sus pecados y los considera y acepta como justos. Esa es la esencia. Son dos elementos esenciales que hay en la justificación, dos resultados para nosotros. Uno es el perdón, el otro es la aceptación. De nuevo, uno es el perdón y el otro es la aceptación. Vamos a ver el primero de ellos, el perdón.
Para que Dios pueda otorgar su perdón, tiene que hacerse justicia. ¿Verdad? O sea, Dios de ninguna manera va a comprometer su santidad, su justicia. Para poder perdonar, Él tiene que satisfacer su justicia. Y para que pueda haber justificación, es necesario que haya un sustituto que pague por el condenado. Es necesario que haya este sustituto. Y como la condenación es la muerte, porque dice la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. El sustituto debe morir para que el condenado pueda recibir el perdón de Dios. Por eso dicen las Escrituras en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios puede otorgar su perdón solo porque hay un sustituto que ha pagado por nuestra culpa. Y no puede haber ningún sustituto sino solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿No? En ningún otro nombre hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, si Cristo, Él es el que muere como nuestro representante, como nuestro sustituto, entonces hay características del perdón que se obtiene por medio de la justificación, por la fe en Cristo. Una es que este perdón es completo y es gratuito. Este perdón concedido en la justificación se aplica a todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Esto qué implica? Remueve toda la culpa, todo castigo. ¿Sí? O sea, un hijo de Dios jamás será castigado. Disciplinado, sí, en amor por el Padre, muy diferente. Castigado jamás. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, número 1, el perdón es completo y es gratuito. Número 2, el perdón es por todas nuestras iniquidades. Todas ellas. Dice la nota, el perdón así obtenido por medio de la justificación es por todos nuestros pecados, sin importar cuán grandes sean ellos. El Salmo 103:3, que lo vamos a leer ahorita, dice que Dios, no dice perdón, lo que no dice el Salmo es que Dios perdona lo que es menos ofensivo. Lo que dice el Salmo es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Increíble, hermanos. Todo. Y número 3, el perdón es irrevocable. El perdón es para siempre. No es que Dios hoy nos perdone y mañana se arrepienta y nos vuelva a condenar por nuestros pecados. No, Dios como juez dio el mazo inocente para siempre. El perdón es para siempre. Otro argumento más del por qué, evidentemente, ¿verdad? Creemos que la salvación es imposible que se pierda. Una verdadera salvación que ha llegado a la vida de un cristiano. Es que esas, hermanos, que sí nos sigue ayudando, ¿verdad? Pero eso hace a un Dios como si fuera un Dios caprichoso. O sea, y enfócalo, pone los ojos en quién, en el hombre, ¿verdad? O sea, hoy estás bien portado, estás perdonado. Te portaste mal, la perdiste. No, hermanos. Él otorga el perdón aún antes de que hayamos nosotros hecho esa primer obra, para siempre. Bueno, ya vimos ese aspecto, uno de los aspectos que estamos viendo de la justificación, que es el perdón. El otro aspecto es la aceptación. Bien importante entender ambas cosas. Cuando el enunciado del párrafo 2 nos habla de la esencia de la justificación, no solamente nos habla de que obtenemos el perdón, sino dice también que somos considerados y aceptados como personas justas. Es lo que dice, ¿verdad? Dice, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Vean, esto es glorioso, hermanos. Esto significa que somos tratados, vean, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Es el trato que Dios nos da. Pero es el aspecto del perdón, ¿verdad? Es decir, no solamente somos tratados como siendo inocentes delante de Dios, y repito, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado.
¿Qué implica esto? Que ya no hay condenación en nosotros. Pero también implica que somos tratados como si hubiéramos cumplido perfectamente, cabalmente, en todo momento, todo lo que la ley de Dios exige de nosotros. Ambos aspectos. ¿Sí lo ven? Por un lado, como si nunca hubiéramos fallado la ley, por eso somos perdonados. Pero por otro lado, como si siempre la hubiéramos obedecido en todo momento, perfectamente. Por eso es, por un lado, por eso nos da el perdón, por otro lado, por eso que nos da ese derecho a la vida eterna. Así nos ve el Señor. Y esto nuevamente, ¿qué lleva a ver? Lleva a engrandecer la obra de Cristo para redención de nosotros. Entonces, de nuevo, somos tratados como si hubiéramos cumplido perfectamente, cabalmente, en todo momento, todo lo que la ley de Dios nos exige, dándonos así el derecho a la vida eterna. Esto solo es posible por esa obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo a los mandamientos del Señor. ¿Sí, mis hermanos? Gloria a Cristo por ello. Amén. Esto nos tiene que quedar bien claro, hermanos, de nuevo. Por medio de la justificación, lo voy a repetir, no solamente somos inocentes delante de Dios, sino que además somos considerados justos delante de Dios. Por lo tanto, somos tratados como si nunca hubiésemos hecho algo malo y como si siempre hubiésemos hecho todo conforme a las exigencias de la ley. Son los dos aspectos. Ya son de nosotros. Ya son de nosotros. Estos son los dos aspectos esenciales de la justificación. Perdón de pecados y nuestra aceptación como personas justas, dándonos así Dios el derecho a la vida eterna, entre muchos beneficios que iremos viendo. La paz para con Dios, la adopción, etc. Pero bueno, veamos ahora la base de nuestra justificación. En el siguiente enunciado de la confesión nos va a decir, por un lado, lo que no es la base de nuestra justificación, y por otro lado, lo que sí es la base de nuestra justificación. Dice el enunciado 3, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos. ¿Por quién? Por los pecadores. Solamente por causa de Cristo. Entonces, la justificación no es por nada que haya en nosotros o que hayamos hecho nosotros. Solo podemos ser justificados en base a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. No importa cuán buenos tratemos de ser. Jamás seremos lo suficientemente buenos. Dios exige perfección. Y como veremos en el mensaje, una conformidad perfecta a su ley, que es su propio carácter. Por eso solo Dios nos podía salvar. Vean lo que dice la Biblia de nosotros. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, repito lo que dije hace un momento. Si fuéramos justificados por una justicia inherente en nosotros, eso implica por buenas obras que surjan de nosotros, la Biblia no diría que Dios justifica al impío. No diría eso. Pero somos justificados por una justicia perfecta que no proviene de nosotros, solamente por causa de Cristo. Filipenses 3, 8 y 9. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, ¿qué dice? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que sería por la ley, que sería por obedecer la ley, imposible, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aquí, en su carta a los Filipenses, nos dice claramente que no es por causa de nuestra justicia, es por causa de la justicia de Cristo por medio de la fe. Entonces, la base de nuestra justificación es solamente Cristo. Es la justicia que Él obró durante toda su vida hasta la muerte, llevando nuestras transgresiones, todas ellas, cuando fue colgado de un madero. Segunda a los Corintios 5:21.
Así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, la única esperanza para nuestra justificación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso leemos en Romanos 8:34. Y de nuevo, recordemos, el perdón es para siempre. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, de nuevo, la única base para nuestra justificación es la justicia de Cristo Jesús. Entender esto nos va a despojar a nosotros de cualquier tipo de confianza que podamos tener en nosotros mismos. No solamente en el momento de la conversión, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a siempre depender de nuestro Dios en todo lo que hagamos, donde estemos, proyectos que hagamos en el trabajo, en todo, en cualquier cosa, hermanos. Dependamos solamente de Dios. Y de nuevo, no es que el Señor haya infundido justicia a nosotros y que por eso seamos declarados justos delante de Dios, sino es porque el Señor nos concede, siendo pecadores, la justicia perfecta de Cristo. Muy bien, veamos ahora el método de la justificación. En el enunciado 4 del párrafo 1 del capítulo 11 de la justificación, ahora nos va a hablar del método de la justificación. Le voy a dar lectura a este enunciado. Dice, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputando la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Entonces el método de la justificación es la imputación. Vean, y de nuevo, la confesión primeramente nos habla de la imputación en un sentido negativo, o de lo que no se imputa, ¿verdad? Y después en un sentido positivo, de lo que sí se va a imputar. Vean, la confesión aclara que no es que se impute la fe misma. ¿Sí ven? No imputándole la fe misma, lo aclara. O sea, no es que se nos impute a nosotros el que hayamos creído, ni ninguna otra obediencia evangélica. No es porque yo oré, no es porque yo me arrepentí, ni siquiera es porque yo creí. Es lo que está aclarando la confesión. Y aquí tenemos que aclarar pasajes como Génesis 15:6, que lo hicimos, pero vamos de nuevo a tocarlo un poco. ¿Qué dice Génesis 15:6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Aquí pareciera que dijera que la justificación es por la fe, ¿verdad? Pero eso significaría, de nuevo, que lo que se imputa es la fe. Así terminamos confiando en nuestra fe y no en las obras de Cristo. Confiamos en algo que hicimos nosotros y no en algo que hizo Cristo. ¿Ven, hermanos? Es importante estas precisiones, mis hermanos, porque cuando se comparte el evangelio y se le anima a la persona que tome una decisión, a mí me ha tocado hablar con personas, al cabo del tiempo, donde vemos que no hay fruto, se ve claramente que no hay un fruto, pero él dice, pero yo tomé una decisión. O sea, ¿qué implica eso? Su fe está puesta ¿en qué? En la decisión y no en Cristo. Nunca estuvo puesta en Cristo, porque entonces su vida reflejaría, ¿verdad?, por las buenas obras, que esa fe que llegó a su vida es verdadera. ¿Ven, hermanos? Pero entonces, ¿cómo debemos de entender la escritura cuando dice de Abraham que creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Lo que significa esto tanto para Abraham como para cada uno de nosotros, como para todos los que han sido salvos, es que la fe es el instrumento, es el medio. Por eso dice, es el medio, ¿verdad?, por el cual nos apropiamos de la justicia de Cristo. Como dijimos, la fe pone nuestros ojos en quien, en Cristo. Los despoja de nosotros totalmente. La fe va hacia afuera. Es lo que hace la fe. O sea, la fe en sí misma no salva ni justifica a nadie. Lo que nos salva y justifica es en quien ponemos nuestros ojos por medio de la fe, que es ¿quién? Cristo. Por eso la fe es un don de Dios. De nuevo, es un don de Dios.
De nuevo, es importante entender que no es por ninguna obediencia evangélica que nosotros hayamos hecho. Y aquí estoy incluyendo esas obediencias evangélicas que son dones del Señor. No es por el arrepentimiento, no es porque decidí seguir a Cristo, que claro que lo hemos hecho todos los que somos cristianos, gracias a Dios, pero ni siquiera es por nuestra fe, solamente por la justicia de Cristo. Yo pienso que aquí hay un gran consuelo, mis hermanos, porque podemos pensar, ¿verdad? Y con, digámoslo así, y correctamente, que nuestra fe es muy pequeña, ¿verdad? Pero aunque esa fe sea pequeña, al ponerla en la persona adecuada, somos justificados y perdonados por completo, como se aprendía. Aunque nuestra fe sea imperfecta, que lo es. Aunque sea débil, que lo es. Aunque a veces dude, que a veces pasa. La única razón por la que fuimos justificados es porque esa fe mira a quién, a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo, ahí nos olvidamos de nosotros y volvemos a confiar en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Entonces, podemos entender la fe como esa mano del mendigo, una mano vacía, que solo estira su mano y por la fe toma ¿qué? El pan de vida. Y eso que tomamos ahora es parte de nosotros. La justicia de Cristo ahora es mi justicia. Por eso la confesión nos habla en sentido positivo que lo que se nos imputa es la obediencia de Cristo. ¿Ven? Sentido negativo, no la fe, de ninguna otra obediencia evangélica. Sentido positivo, lo que sí se nos imputa que es solamente la obediencia de Cristo. Recordando un poco lo que vimos en la primera clase. Aunque las escrituras no hacen distinción, en las escrituras no encontramos una distinción entre lo que llamamos, ¿verdad?, la obediencia de Cristo como una activa y como una pasiva. Es decir, en las escrituras solo se habla de la obediencia de Cristo. Su obediencia, como dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No tenemos que pensar, a ver, ¿cuál obediencia está hablando aquí? ¿La activa o la pasiva? Es la obediencia de Cristo. Una obediencia que fue hasta la muerte. ¿Ven? Por eso dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero la confesión hace esta distinción, bueno, y los teólogos obviamente, entre la obediencia activa y pasiva, porque se enfoca en nuestra necesidad. Recordemos lo que vimos en esa primera clase de la justificación. La obediencia pasiva, entendida como la muerte de Cristo, era necesaria ¿para qué? Para nuestro perdón. La obediencia activa, entendida como la obediencia a todos los mandamientos de Dios en su vida, era necesaria para nuestra aceptación. Los dos aspectos que vimos en el punto D de este mismo estudio, que es la esencia de la justificación. Por eso es que cuando somos justificados, o sea, vean, somos considerados como si nunca hubiéramos fallado la ley del Señor. Esto se da que, como si nunca hubiéramos perdonados totalmente, su obediencia que pasiva. Pero también somos considerados como si siempre hubiéramos cumplido con toda la ley de Dios. Eso se da entendida, como lo ven los teólogos, ¿a qué? A la obediencia activa. Pero ¿qué se nos imputa? ¿Qué nos imputa a Dios? La obediencia de Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Eso es posible porque Cristo ha sido establecido como nuestro representante. Es posible porque Cristo es la cabeza federal de un nuevo pacto. Todo lo hizo nuestra representación. Si se imputa su obediencia a nosotros por la fe, es posible porque Él fue nuestro representante. Como comenta Herman Bavinck, lo vuelvo aquí a mencionar, es mejor definir la justificación como la imputación al creyente de la obediencia de Cristo como un todo. Y considerar que sus dos partes consisten o resultados o beneficios, ¿verdad?, en el perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. Dice Herman Bavinck en Dogmática Reformada. Finalmente veamos el instrumento de nuestra justificación. Dice la última parte del párrafo 1. Para la completa y única justicia de ellos
por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Hermanos, fueron años, muchos teólogos, muchas sesiones, y fueron precisando todas las definiciones, y basadas ¿qué? En las Escrituras. Me dio una vez un consejo un pastor: cuando tengas duda de cómo elaborar o escribir alguna doctrina, ve a la confesión, entiéndela muy bien, y después la puedes parafrasear, decirla de manera quizás más entendible o de otra forma, pero básate en la confesión. Es muy útil, ¿verdad, hermanos? Entonces, de nuevo voy a repetir que es el enunciado 4. Dice: para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es un don de Dios. Entonces, el instrumento o el medio que Dios nos ha concedido para nuestra justificación es la fe. Y de nuevo, la fe no es una mano trabajada y llena, es una mano vacía. Se extiende para recibir gratuitamente ¿qué? El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Y si la fe es esa mano vacía que lo único que hace es recibir ¿qué? La salvación, entonces la fe implica descansar solamente en Cristo para nuestra justificación. De nuevo, hermanos, de nuevo. Entonces el creyente no solo tiene que conocer el Evangelio, debe de confiar en el Evangelio. Vean, el pecador, por medio de la fe, se despoja y abandona toda confianza en sus recursos humanos para poder descansar solamente en Cristo para su salvación. Amén. El objeto de la fe salvadora siempre será la persona y la obra de Cristo. Se puede tener fe en cualquier otra cosa, ¿sí? Pero la única fe que no avergüenza es la que es puesta únicamente en Cristo. Y por último, ¿verdad? La confesión aclara que la fe no proviene de nosotros. Dice, es don de Dios. Don de Dios. Hemos aprendido en este mismo estudio de la caída del hombre y su castigo. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, ciegos, sordos, completamente en contra de Dios, enemigos de Dios, ajenos a la vida de Dios. O sea, de ninguna manera esta clase de fe, la fe salvadora, se pudo haber originado en nosotros mismos. Imposible. Y las Escrituras lo aclaran. Un par de textos, ¿verdad? Hechos 11:17 y Filipenses 1:29. Si Dios pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros. ¿Cuál? Que hemos creído, la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese obrar a Dios? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es concedido que creamos en Él, dice Pablo, sino también que padezcáis por Él. Entonces, juntamente con este nuevo corazón, se nos ha concedido la fe para creer en Cristo para nuestra salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir, mis hermanos? Pues que el Señor nos ha dotado, nos ha regalado todo lo necesario para nuestra salvación. Él no dejó nada en nuestras manos, nada en nuestro esfuerzo, porque nada podíamos hacer. Él ha obrado todo lo necesario para que seamos salvos gratuitamente, por su gracia. Y en este llamamiento eficaz, y recordemos, Él llama solamente a los que Él ha ordenado para vida eterna. Y en este llamamiento eficaz, Él nos da ese nuevo corazón y nos concede la fe para creer. Y por esa fe puesta en la persona del Señor Jesucristo, nos justifica por completo. Nos otorga ¿qué? El perdón completo de nuestros pecados y todos los beneficios, la vida eterna, con todo lo que implica. Por eso podemos decir, Cristo es mi justificación. Él es la persona de Cristo. Él es mi justificación. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestro todo, hermanos. Es Él es mi salvación. Él es mi justificación. Gracias a Dios, hermanos.